Los demás hermanos, pues les pido que abran sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 4, y los que pueden se ponen en pie para tener la palabra de Dios leída. Lucas capítulo 4 desde el 1 hasta el 13. La palabra del Señor dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Padre Santo, te hemos alabado a través de himnos y cantos especiales. Te hemos alabado también al compartir la Santa Cena. Y te damos gracias, Padre mío, que traes un niño, Padre Santo, para tener también clase y sus padres. Y te pedimos también, Padre Santo, que nos dirijas en el mensaje de hoy. Padre, que nos guíes, que nos ayudes a comprender lo que tú quieres decirnos. Tú sabes que llegamos a ti, Padre mío, con diferentes desafíos, y tú tan solo pues, es el Dios que nos puedes ayudar, que nos puedes guiar. Háblanos, Señor. Oh Señor, necesitamos, Padre mío, que tú nos alimentes en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pues hoy yo quiero hablarles sobre un tema conocido, y a través de la siguiente semana vamos a estar tomando eventos especiales de la vida de Jesús hasta su muerte, hasta su resurrección. Y uno de los eventos especiales de Jesús es la tentación que tuvo por el enemigo. Y yo quiero que meditemos en esta noche en la tentación de Jesús, porque muy a menudo nosotros nos encontramos pues cansados del camino, como hablábamos la semana pasada con respecto a Elías, que se cansó del camino. Y una de las razones por las cuales nosotros nos cansamos tanto del camino es que caemos en tentación. Y como caemos en tentación, nos cansamos del camino. Cada tentación, mis hermanos, que nosotros caemos, eso nos da una fatiga, un cansancio, un desánimo. Cada vez que cedemos al diablo, entonces nosotros caemos en cierta, yo diría, en cierta agonía, en cierta confusión, cuando nosotros le cedemos al enemigo.
Usted dirá, bueno, pero ¿cómo es que uno se cansa? ¿Cómo es que uno se cansa tan fácilmente en los caminos del Evangelio? Usted se va a dar cuenta, cada vez que usted examina su vida, que parte del cansancio llega porque usted ha dejado que Satanás le convenza de entrar en pecado. Todo el que se encuentra en pecado se va a dar cuenta y cuán carga tan grande es esa, que le va a dar un cansancio grande en el camino. Así que Jesús nos da en este pasaje bíblico enseñanzas de cómo vencer la tentación. Son como un antídoto al mal de la tentación. Así que vamos a examinar estos antídotos que Jesús da. Pero yo quiero una cosa, que usted se ponga a pensar en su propia vida, la semana que pasó, cómo usted cayó en una de estas 3 tentaciones que vamos a explicar en esta noche. Y cómo esa caída o esa forma de ceder al enemigo, cómo eso causó que usted se encontraba confuso, se encontraba totalmente cansado y desesperado. Así que preste atención y cada vez que piense en una de las tentaciones que vamos a explicar, piense en cómo eso afectó su vida. Cada uno de nosotros de una u otra manera caemos y se va a dar cuenta que caemos porque cedemos a la tentación. Vamos a comenzar primeramente con la condición en la cual se encontraba Jesús para la tentación. Y nos dice aquí que Él estaba lleno del Espíritu Santo y fue al Jordán, y de ahí fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces allí, después de pasar 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo. Esta parte es importante porque normalmente nosotros pensamos que cuando las cosas no van bien es cuando mejor estamos con Dios. Nosotros pensamos que cuando no hay pruebas, no hay desafíos, es la cosa mejor. Pero no es así, porque Jesucristo mismo pasó por un desafío grande. En las pruebas que nos encontramos, es una especie de como un plan que tiene Dios para cumplir su misión para con nosotros. O sea, cuando usted se encuentra, como se encontró Jesús, en una situación que parece miserable, que parece difícil, es porque quiere enseñarle una gran lección en enfermedad, en desnudez, en cuando no hay trabajo, cuando no tiene trabajo, cuando no tiene familia, no tiene todas esas cosas, ¿verdad? Que usted se dice, bueno, que estoy pasando una prueba grande. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta que el Espíritu Santo nos lleva a ciertas situaciones, como hizo con Jesús, realmente para mostrar lo grande que Él es y cómo Él quiere guiarnos en medio de la tentación. En medio de esa tentación. Esa es la primera parte que nosotros vemos aquí. Nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, un lugar inhóspito, un lugar difícil, y allí fue tentado. Pero mire, que fueron 40 días que Jesucristo pasó en una comunión. Recuerdan la semana pasada que Elías se levantó, no había comido, se le dio el pan espiritual, entonces caminó por 40 días sin cansarse. Ahora es diferente. Jesucristo no había comido por 40 días.
no había comido nada, estaba en comunión, porque tenía una gran misión. Esa gran misión que tenía Jesucristo que cumplir, pasaron 40 días para Jesucristo llegar a esa misión. Y es en eso, miren mis hermanos, eso es lo que es el enemigo. Cuando el enemigo sabe que nosotros vamos a triunfar, es cuando él más nos va a tratar de atacar. En los momentos que estamos más débiles, ahí es cuando el enemigo quiere venir y confundirnos. Entonces llega Satanás a Jesús, y fíjense en las 3 tentaciones. La primera le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Recuerden que Jesucristo no había comido por 40 días. Imagínense llegar y tener un pan maravilloso, comerse un manjar delicioso. Y Jesucristo tenía el poder de convertir las piedras en pan. Y ustedes saben lo que Jesucristo hizo, la multiplicación de los panes y los peces. Jesucristo tenía ese poder para transformar esas piedras que él veía ahí en el desierto en pan. Sin embargo, Jesucristo le contesta que está escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y yo quiero que prestemos atención a esta primera tentación, porque es que el enemigo siempre quiere que nosotros confundamos las cosas de este mundo con la palabra de Dios. Y aquí Satanás, la primera tentación, una tentación de depender de la comida, una tentación de depender en las cosas materiales más que en la palabra del Señor. Hermanos, y nosotros nos agobiamos porque dependemos de las cosas materiales más que de Dios. Y cuando no conseguimos lo que nosotros queremos, cuando no se transforman las cosas como nosotros esperamos, entonces nos agobiamos y nos olvidamos que lo que Dios quiere que aprendamos es que dependamos de su palabra, que dependamos de lo que Él dice. Esa es la primera cosa que Elías, cuando estábamos estudiando la semana pasada, no aprendió a depender de la palabra de Dios. Y nosotros también dependemos del esposo, de la esposa, dependemos del doctor, dependemos del empleado, de que nos da el empleo, pero nos olvidamos que la dependencia más grande debe ser de la palabra de Dios, de la maravillosa palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que hace el cambio. No somos nosotros los que cambiamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios que hace el cambio en nuestras vidas. Entonces aquí le está diciendo Jesús a Satanás: es la palabra de Dios lo que realmente va a hacer que el hombre viva, que el hombre se mantenga. Como les digo, mis hermanos, nosotros confiamos en las cosas de materiales y sinceramente nos apegamos demasiado a las cosas materiales y nos olvidamos de la palabra de Dios, que es lo más importante. En la semana que pasó, fíjese en su vida, ¿cuántas veces usted ha dependido de la palabra del hombre? ¿Cuántas veces usted ha dependido de las cosas de este mundo? Cuando usted ha pensado que la comida viene solamente del hombre y no de la palabra de Dios. Hermano, yo estaba mirando en cómo uno puede caer en tentación por las cosas materiales. Y estaba mirando, bueno, quizás muchos de ustedes también estaban mirando, el presidente Zelensky llega a la Casa Blanca y tiene un argumento grande con el presidente
de Estados Unidos, el presidente Trump y el vicepresidente, tienen un argumento grande. Pero si se da cuenta de algo, parece como que estos políticos perdieron los estribos en medio de las cámaras. Se dieron a sus emociones. Se dieron a la tentación, básicamente. Y si se dan cuenta, todo lo que estaban discutiendo eran cosas materiales. Uno que dependía de los armamentos, otro que dependía de la economía, otro que quería los minerales. En fin, estaban dependiendo de la comida, querían convertir ese pan en pan. Estaban pensando en las cosas materiales y perdieron los estribos. La tentación de depender de las cosas materiales. Eso es lo que trae. Y por eso que Jesús dice, no dependa de las cosas materiales, dependa de la palabra de Dios. Esa es la primera tentación. Y yo creo que nosotros también caemos en esa tentación, mis hermanos. Cada uno de nosotros cae muchas veces y pierde los estribos por concentrarse en las cosas materiales, en las cosas que uno piensa que va a darle vida. Y Jesucristo es el único pan de vida. Es el único que nos puede dar vida. Su palabra es la que nos da vida. Así que no se preocupe en la vida por las cosas materiales. Comience a depender de Dios, el que lo da todo. Es bien interesante que en una de las parábolas que Jesucristo dio, la parábola del hombre rico, en el capítulo 12 de Lucas, una parábola, la pueden leer, una parábola maravillosa. El rico estaba dependiendo de sus cosas materiales y se olvidó que la dependencia tiene que ser en Dios. Él dice, bueno, ahora que tengo tantos bienes, voy a construir, voy a derribar los graneros, voy a construir algo nuevo. Y la codicia se llenó de su vida. Y esa misma noche le dice, hoy vengo a buscar tu alma, en el capítulo 12. Y bien interesante cómo termina la parábola. Y le voy a leer este último versículo. Porque es insensato, es un rico insensato. Nosotros también somos como él. El último versículo nos dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, no es rico para la palabra de Dios, porque depende de las cosas de este mundo. Guardaos de la avaricia, nos dice. Esa misma noche le quitaron su vida y todas las cosas que construyó no servían para nada. Porque realmente lo que vale la pena al final es la palabra de Dios, es alimentarse de la palabra de Dios. Ahora sigamos a la segunda tentación. Y la segunda tentación tiene que ver con la adoración a Dios. El diablo lleva a Jesús a un monte alto, le muestra todos los reinos de la tierra, todas las grandezas de la tierra, y le dice, bueno, si tú vienes y me adoras, entonces te voy a dar todas estas cosas. Y Jesús les responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tentación de adorar las cosas de este mundo, el reino de este mundo, de postrarse ante los reinos del diablo, básicamente. Y Satanás dice, bueno, pero mira, todo esto es mío, adórame. Y saben, mis hermanos, que eso pasa a diario en nuestras vidas. Las cosas de este mundo, la vanidad de este mundo, los placeres de este mundo, nosotros nos arrodillamos ante estas cosas en vez de arrodillarnos
delante de Dios y comenzamos a adorar y comenzamos a nosotros inclinarnos a esas imágenes. ¿Cuántas veces usted ha caído en adoración a las cosas de este mundo? Piense, mis hermanos, en todo el tiempo malgastado que usted ha pasado en el internet. Piense en todo ese tiempo malgastado adorando su trabajo, las riquezas, las cosas de este mundo, en vez de adorar a Dios. Hemos caído, mis hermanos. Hermanos, si yo me pongo a ver el auge de las cosas cibernéticas y cuántas veces adoramos el Dios de este mundo. ¿Cuántas veces nos hemos postrado delante de las riquezas de este mundo, de los reinos de este mundo, y hemos apartado al Señor de nuestras vidas? ¿Cuántas veces has caído en ese reino del enemigo? Satanás está siempre listo para hacernos creer que las cosas, los placeres de este mundo son más importantes que la adoración de Dios. Cada vez que nosotros le damos más importancia a las cosas de este mundo, lo hacemos un ídolo. Y tenemos muchos ídolos, mis hermanos. Al comenzar el día, si usted se da cuenta, muchos de ustedes se van a dar cuenta que usted duerme con su celular, su teléfono celular, y cuando se levanta, lo primero que usted hace es mirar si alguien le envió un mensaje, o usted se pone a mirar qué pasó en ese Messenger, alguien que le envió un mensaje por WhatsApp. Y antes de orar, lo que usted se pone a ver las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Usted está comenzando a adorar sin darse cuenta. Y comienza usted a pasar tiempo con su celular. Hermanos, yo pienso que eso es el Dios más grande, el ídolo más grande que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Usted va, se levanta, duerme con el celular. Cuando abre, la primera cosa que abre los ojos es el celular, a ver ese mensaje de Instagram, a ver ese video de TikTok, y después de eso, usted va al baño, ¿y qué hace? Se lleva también su celular, y en el baño también está adorando. Se pone a ver todas las imágenes, todas las cosas, sin darse cuenta que usted ha pasado 1, 2 horas, y después tiene que irse al trabajo corriendo, y usted no ha orado, no ha pasado tiempo en oración. Por eso yo digo, mi hermano, que nuestra nueva generación tiene un gran desafío. ¿Cómo quitarse? Porque eso es como una esclavitud, tener el teléfono celular, ¿verdad? Porque es tan fácil pasar tiempo adorando las cosas de este mundo. Aquí nos dice Jesús, vete, Satanás, porque Satanás quiere que caigamos. Y después que caemos en esa tentación, nos sentimos cargados y cansados porque hemos pasado demasiado tiempo viendo todas esas cosas y hemos pasado demasiado tiempo adorando el reino de este mundo. La última tentación tiene que ver con probar a Dios. Le dice aquí que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Está Satanás aquí citando el Salmos 91. Y dice que en las manos te sostendrá para que no tropiecen tus pies, el Salmo 91. ¿Saben? El diablo sabe la Biblia. Entonces Jesús le contesta con la Biblia. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que quiere Satanás, hermanos, y yo les voy a hacer esto porque he visto muchos
muchas iglesias cometen este mismo error. Yo he visto a evangelistas y pastores decir: el Señor te va a sanar hoy, y yo voy a orar para que el Señor te sane. Y cuando yo haga esa oración, tú vas a ser liberado de esa enfermedad que tú tienes. Hermanos, ahí mismo está este hombre tentando a Dios. Dios no sana por lo que tú ores, Dios sana cuando Él quiere. Y muchas personas piensan que al hacer una oración van a sanar, va a resultar en cosas grandes. He escuchado de pastores evangelistas que cuando tienen una noche, dicen: esta es la noche de sanidad, y vengan y traigan los enfermos, y si hay alguno que está que tiene cáncer, el Señor lo va a sanar hoy, pero venga. Y yo me pregunto, ¿están ellos tentando? Porque dice: no tentarás al Señor tu Dios. Si el Señor quiere, lo puede hacer, pero no porque tú quieras. Y esto es lo que está diciendo Satanás: bueno, tírate de allí, que Dios va a enviar sus ángeles y te va a cubrir. Y Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios. Tú no le tienes que decir al Señor lo que Él tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. El Señor es soberano. Él lo hace cuando Él quiere y como Él quiera. Hay momentos que no, hermanos, ustedes ven en la Biblia que Jesucristo no vino y sanó a todo el mundo. Y Él tiene el poder para sanar a todo lo que Él quiere. Un hombre ciego que era ciego de nacimiento, podía ser sanado mucho antes, pero el Señor tiene su tiempo. Entonces, una de las maneras que nosotros tentamos al Señor es decirle: Señor, Señor, dame esto, y voy a hacer una cosa más allá de lo común para que tú me lo des. El Señor no trabaja de esa manera. Estamos tentando al Señor cuando queremos pedirle al Señor cosas sobrenaturales, que Dios haga un milagro grandísimo. Hermanos, ¿cuántas personas hemos visto que caen en ese mismo error? No, es el Señor quiere, cuando Él quiere, como Él quiera. Y Jesucristo le dice, citando aquí a Deuteronomio capítulo 6, versículo 16: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué aprendemos, mis hermanos, de esta tentación? Lo que yo quiero que nosotros pensemos es a no ceder al enemigo. A no ceder, porque cada vez que cedemos, cada vez que aceptamos lo que Él dice, entonces caemos, mis hermanos, en el cansancio espiritual, en el desánimo. Caemos nosotros, mis hermanos, en la confusión, en la desesperación, porque hemos cedido a lo que el enemigo ha querido. Él siempre está presto para hacer esas cosas, para hacernos caer. La Biblia nos dice que él anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Cuando Satanás te tente, haz como Jesús. Mire, en 3 versículos, y los 3 versículos que usa Jesús en la tentación, versículo 4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, versículo 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí está citando Jesús a Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Y finalmente, el versículo 12, Jesús le dice: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí está citando Jesús a Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y cada uno de esas tiene que ver con confiar en la palabra del Señor.
Esa es la razón por la cual tenemos nosotros que cada día crecer en la palabra del Señor para poder vencer al tentador. Bueno, nosotros no podemos, pero por la palabra de Dios podemos, con la ayuda de Jesucristo. Entonces, cuando vengan esos pensamientos de desánimo, cuando el enemigo quiera hacerte creer que la palabra de Dios no es poderosa, cuando el enemigo quiere que tú adores las cosas de este mundo, cuando el enemigo quiere que tú pruebes a Dios, recuerda cómo Jesucristo contestó a cada una de estas tentaciones. Hermanos, nosotros tenemos, con la ayuda de Jesucristo, la victoria asegurada en medio de las tentaciones. El enemigo cada día está tratando, porque el último versículo me dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eso significa que Satanás, cada momento, nosotros vencemos y él vuelve otra vez. Y es por eso que nosotros debemos de confiar cada día en el Señor. Que el Señor pues nos ayude, mis hermanos, a confiar en Él y a vencer la tentación, para así nosotros ver su gloria. La Biblia nos dice que ángeles vinieron y le adoraron. Y cada vez que vencemos, mis hermanos, tenemos nuevas fuerzas porque nos acercamos más a Dios. Cada vez que vencemos una tentación con la ayuda de Jesucristo, entonces nos acercamos más a Dios. Así que, mis hermanos, mi oración es que cuando somos tentados, que no cedamos, que confiemos, que utilicemos la palabra de Dios para así poder vencer. Oremos. Padre amado, llegamos ante tu presencia, dándote gracias porque tenemos un ejemplo tan grande de la victoria en medio de la tentación. Jesucristo es el ejemplo más grande. Y Señor, en esta semana que se aproxima, vamos a ver, Padre Santo, diferentes desafíos, diferentes tentaciones, Padre Santo, para que no te sirvamos, para que no confiemos en ti, y te pedimos que nos ayudes por tu gracia a vencer cada tentación. Oh Señor, yo quiero orar por familias, Padre mío, por padres de familia. Oramos, Padre mío, que venzan la tentación, Padre mío, de ser fieles a sus esposas. Quiero orar, Padre mío, por jóvenes, Padre mío, y que puedan vencer la tentación, Padre Santo, esta tentación tan grande de adorar, Padre mío, los medios de comunicación, el internet, y hacerlos, Padre mío, dioses. Padre, te pido por cada uno de nosotros que podamos vencer la tentación y acercarnos más a ti y comprender, Padre mío, tu voluntad. Padre, permite que tentados no cedamos, sino que confiemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.